La máscara come rostros. Un día como cualquiera, el cartero tocó a la puerta de mi casa trayéndonos una carta. Mi madre la abrió y se tapó la cara, derramando algunas lágrimas. Le pregunté qué decía la carta y me dijo que su sobrino había muerto. La noticia me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo podía ser que mi excéntrico primo hubiera muerto? Era apenas 10 años mayor que yo, el hijo que su hermana tuvo a los 14 años. Por eso, mi madre había compartido mucho con él, aunque luego, al crecer, mi primo se alejó de la familia. No lo veíamos casi nunca, con suerte podría recordar su cara en 2 o 3 cumpleaños a los que asistió, siempre vestido de negro, con las manos en los bolsillos, ubicándose en el fondo donde la sombra lo podía tapar. Lo último que recuerdo de él es que vivía con mi abuela y tuvo que irse de la casa por insistir en llenar su habitación con miles de arañas pollito. Lo echaron y mi abuela y mi tía le alquilaron un monoambiente donde vivía rodeado de animales y objetos extraños. Hacía como 5 años que no se sabía nada de él y nos llega esta noticia tan inesperada, más tratándose de un muchacho de apenas 28 años que murió de causas desconocidas. 2 días después de la terrible noticia tuvimos el funeral, solo estaban la abuela y la tía llorando desconsoladas, mi mamá, yo y mi hermano. Esas eran las únicas personas que estuvieron en el funeral de mi primo. Allí mismo nos informaron que mi primo le había dejado sus pertenencias a la familia, como herencia. Para mi madre había 2 cajas y otra para mí y mi hermanito. Las colocamos en el baúl del auto y nos volvimos a casa. Mi madre manejó callada y con el ceño fruncido, imagino que debe estar sufriendo la pérdida. Ella tiene más recuerdos del primo que yo y mi hermano. Cuando llegamos a casa, mi hermano y yo fuimos abriendo las cajas para descubrir que nos habíamos llevado. Las 2 cajas de mi mamá tenían libros, algunos hablaban de cosas espirituales un poco extrañas, otros eran relatos de terror, adornos de brujas, fotos de arañas en gran cantidad, hasta unos libros que relataban las confesiones de asesinos y suicidas. Cosas muy extrañas, dudaba que alguien de esta casa pudiera darles algún uso. La caja que era para mí y mi hermano, tenía papeles, insectos de peluche, insectos disecados, una rana dentro de un frasco, un feto de animal en otro frasco y, debajo de todas esas porquerías, lo único que llamó la atención tanto a mí como a mi hermano. Lo tomé con cuidado pues era frágil, de porcelana. Se trataba de una máscara con unos labios pequeños y rojos, unos ojos finitos debajo de unas mejillas regordetas y unas cejas finas y negras. La máscara tenía rajaduras, como si se hubiera roto y luego reparado. De todas las cosas que había en las cajas, era el único objeto que se veía interesante, una máscara de porcelana, una antigüedad que quizás perteneció a alguna murga, fiesta o teatro, incluso podría ser traída de otro país. El primo a veces viajaba y, como dije, le gustaba coleccionar cosas extrañas. Durante un par de horas, discutimos sobre quién colgaría la máscara en la pared de su cuarto y finalmente decidimos compartirla. Estaría colgada un mes en mi habitación y un mes en la de él. Sin embargo, sucedió que mientras la máscara estuvo colgada en la pared de mi cuarto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Cada vez que me acercaba a ella, una sensación de escalofrío recorría mi cuerpo. Sentía como si alguien más estuviera allí y como si una voz llamara a mi mente diciendo, úsame, úsame, quiero tu rostro, úsame. Al principio no le di importancia, creí que era mi imaginación, pero la sensación me ponía muy incómoda, así que decidí regalarle la máscara a mi hermano para que él la tuviera todo el tiempo que quisiera. Pero al poco tiempo, él también la sacó de su habitación, dejándola en un rincón de la cocina. Era extraño. Estaba empezando a pensar en lo que podría haber traído esa máscara cuando una noche tuve un sueño. En mi sueño estaba parada en un cuarto totalmente oscuro, a lo lejos se acercaba una esfera beige, voló colocándose a centímetros de mi cara. Era la máscara que, con voz audible, me decía, obséquiame tu rostro. Desperté esa noche sudando y en un grito, fui a la habitación de mi hermano. Lo moví para despertarlo y él también gritó. Tuve una pesadilla horrible, fue lo primero que me dijo, todavía agitado por la pesadilla. Esa noche estuvimos hablando y ambos pensamos que esa máscara tenía algo maligno.
Mi hermano pensó en tirarla, pero yo no estaba segura de esa drástica decisión. No sabíamos lo que podría venir con ella. Le propuse buscar a algún especialista en antigüedades, sobre todo antigüedades embrujadas, para que nos diga lo que traería esa máscara, así sabremos qué decisión tomar con ella. Esa mañana nos pusimos a investigar entre los anuncios algún investigador del mundo paranormal o algún excéntrico coleccionista de antigüedades, sobre todo extrañas antigüedades relacionadas con lo oculto, que pudiera decirnos que tiene esa máscara. Llamamos a muchos números hasta que logramos dar con un vendedor de antigüedades, especializado en objetos malditos. Le contamos la situación que experimentamos con esa máscara y sin dudarlo nos dijo que nos acercáramos. Fuimos en auto hasta la casa de antigüedades de ese hombre y le mostramos la máscara. Él la miró detenidamente, la alzó y colocándosela enfrente de su cara nos dijo: «Esta es una máscara de teatro y fue hecha durante la Segunda Guerra Mundial. Su fabricante debió haberla llevado a la guerra. Esto absorbió todo el odio, la tristeza y la desesperación de todas esas personas que murieron. Además, esta máscara alberga una maldición, quien se la ponga no podrá sacársela nunca más hasta el momento de su muerte». Nos echamos para atrás al escuchar una cosa tan terrorífica. «Deberíamos deshacernos de ella», propuso mi hermano. El comerciante se mordió el labio, dudando unos minutos, mientras observaba la máscara. «No, si lo hacen, hay una posibilidad de que la máscara busque venganza. Guárdenla en algún lugar de la casa donde nadie pueda verla, al final, este objeto mientras no lo usen es inofensivo». Sabiendo esto, tomamos la caja con la máscara y agradeciendo a ese buen hombre, nos regresamos a nuestra casa donde escondimos la caja debajo del sillón y allí se quedó. Pasaron unos meses, nos olvidamos por completo de aquella máscara, siguiendo nuestras vidas con normalidad. Cuando un día una muchacha con un vestido negro, medias y guantes de red negros, maquillaje gótico y mirada depresiva tocó la puerta de nuestra casa. Tímidamente nos dijo que había sido la novia de mi primo antes de que muriera y nos preguntó si podíamos darle algunas de sus cosas. Mi madre la recibió y le dio todo, pues las cosas que nos había heredado no nos servían más que para ocupar espacio. Ella estaba a punto de irse cuando me acordé de la máscara. «Hey, no te vayas», le dije cuando apenas cruzó la puerta para irse con las cajas. Saqué la caja con la máscara de debajo del sillón y corrí afuera para entregársela con una única advertencia: que no la use, porque de lo contrario jamás podría quitársela. La muchacha me miró inexpresiva, tomando la caja me dio la espalda y se fue. Mi vida continuó transcurriendo con normalidad. Iba a la escuela, regresaba a mi casa, salía con mis amigas, con mi novio. Todo era tranquilo y cotidiano en mi día a día. Pero ocurrió que una tarde, paseaba con mi hermano cuando se acerca una mujer muy delgada con una pollera y camisa blanca. Mi hermano se pega a mí y señalándola dice: «¡Qué miedo esa mujer!». Lo aparto y le explico que no debe ser grosero con la gente, aunque la señora venía caminando a paso lento y la verdad es que sí daba miedo. Tenía el pelo corto hasta el cuello y la cabeza baja. Cuando estuvo cerca y pude ver su cara, el corazón me latió veloz. Su cutis como de porcelana, tanto sus labios como sus cejas estaban dibujadas y una pequeña capa sobresalía sobre la verdadera piel de su rostro. Ella pasó como un espectro delante de nosotros subiendo una escalera dirigiéndose a otra galería. Su rostro parecía como si estuviera pegado. En ese momento no pensé que la máscara podría tener algo que ver, hacía mucho que había dejado de pensar en eso. Quizás padezca alguna enfermedad de la piel, eso creí y nos fuimos a otro sitio. Cuando llegué a mi casa me senté en mi escritorio y me puse a estudiar, pues a la mañana siguiente tenía un importante examen. Estudié tanto que, haciéndose de noche, me quedé dormida encima del escritorio. Noche en la que tuve un sueño, volví a verme en un cuarto negro, era muy pequeño, alguien gritaba detrás de mí, pero no podía verlo, quería moverme, pero no podía, mis pies y músculos estaban paralizados. Cuando lograba moverme, trataba de escapar, pero no llegaba a ninguna parte, todo era negro a mi alrededor, unas voces me rodeaban, susurros, murmullos, gritos, se alejaban y acercaban. Me puse a gritar rogándoles que se detuvieran, pero no lo hacían. Una de las voces se hizo escuchar por encima de las otras, un susurro que decía:
dame, dame, dame tu rostro, me decían. Me desperté en un suspiro, estaba sudando y tenía mucha sed. Me levanté y fui a buscar un vaso de agua. En la cocina, las ventanas se abrieron de repente. Al darme vuelta, vi en medio de la noche, entre la ventana, a esa horrible máscara de porcelana que habíamos traído a la casa, volando en el aire. Emití un grito que despertó a toda mi familia y al que tuve que excusar, diciendo que había visto una araña y que ya la había matado y tirado. Regresé a mi cuarto, muerta de espanto, y a los pocos minutos vino mi hermano, quien se había dado cuenta de que no había gritado por una araña. Dijo que tenía miedo de dormir en su cuarto y se trajo unas frazadas para dormir en el suelo. Estuvimos hablando un poco acerca de la mujer que habíamos visto y la máscara de mi primo. ¿Podrá ser que algún irresponsable haya usado esa máscara? La señora que habíamos visto en la calle no era la exnovia de mi primo, pero la manera en la que se movía, la apariencia de su rostro, realmente se veía como si se hubiera pegado una máscara, y fue justo después de eso que volví a tener un sueño como el que tuve cuando trajeron esa máscara a la casa. ¿Será por la impresión de ver a esa mujer? Aunque si fuera así, bastaría con tener una pesadilla, pero vi la propia máscara flotando en el aire, delante de mí, entre la ventana abierta de mi cocina. No encontraba explicación a lo que había pasado, así que se nos pasó la noche, ni yo ni mi hermano pudimos dormir. Llegó la mañana y me tocó ir a la escuela. La falta de sueño y el estrés no me permitían pensar en el examen de matemáticas. Lo único que había en mi mente era la horrible imagen de esa máscara flotando en medio de la noche. Traté de hacer algunos ejercicios, pero sabía que la nota que sacaría sería baja al final. Acongojada por las cosas que habían pasado, me fui a mi casa. Estaba ansiosa por llegar para seguir hablando de la máscara con mi hermano, teníamos que hacer algo al respecto. Esta vez dejé que mis amigas me acompañaran. Ellas estaban muy distraídas con el celular. Cuando les pregunté, me dijeron que había ocurrido un incidente terrible en la plaza cercana a mi casa. Justamente de eso estaban hablando. Mi corazón latió veloz, abrí mis ojos, poniéndome pálida de golpe. Solo esperaba que ese incidente no tuviera nada que ver con la máscara. Ellas me mostraron, mediante sus celulares, unas fotos espantosas. 4 chicos de mi edad habían sido brutalmente asesinados durante la noche en la plaza. El asesino les había arrancado el rostro, al parecer, con algo filoso. Me tapé la boca al ver imágenes tan fuertes. Les dije que me disculparan, pero estaba apurada y me fui corriendo hacia mi casa. Quería llegar lo más rápido posible. Cuando llegué, encontré a mi novio, quien había llegado de manera inoportuna y estaba esperándome. No me quedó otra que contarle todo lo que había sucedido con esa máscara que heredamos de mi primo, cuando apareció mi hermano, tan pálido como yo, de la escuela. Los 3 estuvimos hablando durante un tiempo. Pensamos que algo muy peligroso estaba dando vueltas en el barrio y que lo mejor que podríamos hacer era tratar de contactar a la exnovia de mi primo, quien se llevó la máscara. Pero había otro problema, y es que nadie sabe nada de esa muchacha. A mi novio se le ocurrió una idea. Ese monstruo estará acechando en la plaza o en el barrio. Cuando vuelva a aparecer, nosotros debemos prender fuego a la máscara, aunque sea encima de la persona que la lleve puesta. Es la única manera en la que podríamos detener esa amenaza. Quizás suene como una solución un poco arriesgada, quizás sea por la personalidad de mi novio, tan precipitada. Pero pensándolo un poco, encontramos que no hay otra solución, debíamos deshacernos de esa cosa, pues la vida de las personas del barrio está en riesgo. Fuimos hasta el garaje donde juntamos algunos cuchillos y compramos algún aparato que nos proporcionara fuego. Estuvimos un tiempo recorriendo el barrio sin encontrar nada, pero no fue hasta que empezó a hacerse de noche cuando vimos a un muchacho, con una gran lentitud en su andar. En un momento se dio vuelta, su rostro no mostraba expresiones, su boca era muy pequeña además de que estaba pintada de rojo y sus mejillas muy grandes y redondas. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que lo que llevaba era esa máscara amarillenta que se pegaba a la piel de quien la tenía puesta como si fuera su propio cuerpo. Ahora la persona que la traía no era esa última mujer que vimos pasar por la calle, sino un muchacho. El monstruo nos vio y corrió hacia nosotros para atacarnos con un cuchillo,
quería cortarnos por encima de la cara, pero nosotros estábamos preparados y le cortamos los brazos, la máscara. Increíblemente las heridas no le hacían demasiado daño, por lo que seguimos peleando con él a pesar de nuestro cansancio. En un momento le hace un tajo en la mejilla a mi hermano, se iba a tirar encima de él para cortarle el rostro, pero mi novio se le avanza tirándole fuego con un encendedor gigante. Eso le hizo retroceder, poniéndose las manos en la cara, dándonos unos segundos de ventaja que utilizamos para huir. Elegimos subirnos arriba de un árbol para perdernos de su vista y poder observar lo que ese monstruo hacía. Juntar fuerzas para volver a atacarlo. Esta vez, debíamos concentrarnos no en luchar con él sino en incendiar la máscara para hacerla desaparecer, tratando de preservar la vida de la persona que la tenía puesta. Si es que esa persona aún vivía. Nos quedamos observando. Una persona se acercó a ese monstruo, él daba pasos lentos hacia esa persona y en mi corazón rogaba que saliera corriendo, pero el individuo no tenía conciencia del riesgo que estaba corriendo, observando a quien se acercaba poco a poco a él con una mezcla de asombro y asco. Cuando se le abalanza el monstruo, con un bisturí le arranca la cara de cuajo. La persona gritaba, pero el monstruo la tenía muy agarrada con mucha fuerza. Hubo 2 o 3 más que vieron esta escena de película de terror de lejos, se acercaron, pero al darse cuenta de que se trataba de un monstruo, corrieron por sus vidas. Él dejó el cuerpo ensangrentado, con la carne viva y sin rostro. El monstruo recogió el rostro y lo guardó. Cuando había matado algunas víctimas más de esa misma manera, él se desplomó en el suelo y, arrancándose él mismo el rostro, cambió de lugar con otro cuerpo. En todo ese tiempo, nosotros queríamos bajar del árbol, pero el miedo nos había paralizado a los 3. Aterrados y sin saber qué hacer, pensábamos en la manera de exterminar a ese monstruo cuanto antes. Esta noche ya se había cobrado 3 víctimas y sea cual sea la razón por la que estaba actuando de esa manera, había que detenerlo. Mi novio se puso a investigar con el celular mientras todavía estábamos subidos al árbol, buscando alguna información que Internet nos pudiera brindar sobre esa terrible máscara y a lo mejor encontrar la mejor manera de acabar con su amenaza. Dimos con una página bastante oscura en donde se hablaba de una historia. La historia decía que, en la época de la Segunda Guerra Mundial, un militar que había sido gravemente herido en el rostro por su intervención en la guerra, inventó una máscara que pudiera usar para tapar sus graves heridas. Una máscara fabricada con pieles humanas de otros caídos en la guerra. Esta persona había hervido pellejos humanos formando una goma parecida a la porcelana o arcilla, con la que fabricó una máscara. Nos impresionó ver las fotos en blanco y negro de esa máscara y descubrir que era exactamente igual a la que había heredado de mi primo. La historia continuaba, contaba que el creador de esa máscara se había vuelto loco y les quitaba el rostro a los que habían muerto en la guerra. Era escalofriante, las imágenes y esa historia. Creemos que esa máscara está endemoniada y quizás el espíritu de su creador o un ente maligno está en ella. El monstruo aún estaba en la plaza. Se había sentado en un banco y llevaba horas permaneciendo allí, inmóvil. La noche no había terminado, faltaban pocas horas para que saliera el sol, y la ansiedad por detener a ese monstruo era mucha. No podíamos dejarlo escapar para que siguiera habiendo muertes tan crueles. Cuando el monstruo se levantó del banco, supimos que se iría. Venciendo el miedo, nos bajamos del árbol y corrimos hacia ese monstruo. Nos abalanzamos sobre él, incendiando su cara y su cuerpo. Él se desparramaba en el suelo mientras las llamas lo cubrían. Nosotros nos apartamos un poco, confiando en que el fuego hiciera su trabajo, pero el pasto logró acabar con las llamas y el monstruo pudo reincorporarse un poco destartalado, con las ropas quemadas, la piel un poco carbonizada y cojeando. Corrió hacia nosotros. Íbamos a volver a incendiarlo para acabar con él de una vez, pero en ese momento hizo algo extraño. Esa cosa se arrancó la máscara él mismo, convirtiéndose en un cuerpo más sin rostro, y la máscara voló. Me estaba persiguiendo, y una voz salía de ella: «Dame tu rostro, quiero tu bello rostro». Finalmente, me alcanzó y casi se mete en mi rostro. Era como si algo dentro de esa máscara quisiera absorber mi cara, mientras yo estaba tirada en el suelo, gritando y esforzándome para evitar que esa máscara se apoderara de mí.
Absorbía mi cara con tanta fuerza que apenas podía con mis manos. Les grité que me ayudaran, y mi novio tomó todos los cuchillos y con furia acuchillaba la máscara una y otra vez, sin medir fuerza, hasta que logró partirla en dos. Una vez en el suelo, la acuchilló miles de veces hasta hacerla pedazos. Agitados, nos reunimos los tres, pensando que esto había acabado, pero no fue así, pues los trocitos de máscara se estaban juntando nuevamente. En unos minutos, la terrible máscara volvió a aparecer. Esta voló hacia su dueño original y ese monstruo volvió a incorporarse de piel. Nos fuimos corriendo, escondiéndonos entre unos árboles, esperando el momento más oportuno para volver a atacar. Unas personas salieron de los alrededores. Ellos llevaban baldes en las manos y corrieron hacia el monstruo, tirándoselo encima y prendiendo un encendedor, hicieron arder en llamas a ese monstruo. Ahora no podía librarse, las llamas alcanzaban la altura de medio árbol, pero podría incendiarse la plaza entera. Gracias a Dios eso no pasó. Las llamas no tocaron los árboles, algunas personas que habían visto todo nos ayudaron, y el monstruo gritaba arrojándose en el piso. Ardía en llamas durante algunos minutos hasta desaparecer. Solo quedaron cenizas. Esa mañana, otra noticia comenzó a ocupar todos los canales periodísticos. Otras víctimas habían sido halladas en la plaza, 3 jóvenes. La única diferencia que hubo con los otros crímenes es que una persona había sido incinerada viva esa noche en la plaza. Todos supusieron que se trataba del propio asesino de todas esas víctimas. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.